tal? Bienvenidos al video del tema 8. El tema que vamos a ver el día de hoy es el origen de la vida. Así que vamos a ver algunas teorías acerca de la misma. Primero vamos a definir qué es la vida. La definición más común y más clásica proviene de la biología y nos dice que la vida o los seres vivos son todos aquellos que tienen la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y de morir. Es decir, todos los organismos como las plantas y los animales entran en esta categoría. Otros organismos, por ejemplo, como las piedras o el agua o el aire, pues no, aunque en algunas concepciones filosóficas la vida no es solamente una cualidad de los cuerpos que pueden crecer, desarrollarse y reproducirse, sino que, como lo vimos en uno de los primeros temas, en el tema 2, en las culturas del mundo, por ejemplo, para el pensamiento prehispánico, todo lo que existe es parte de la vida, entonces se concibe la vida como una cualidad independiente, no independiente, pero sí más grande que los seres vivos, donde todos participamos de ella, es decir, desde el aire, el agua, las plantas, los animales, incluso las piedras, etcétera. Existen 4 corrientes principales para entender o para tratar de explicar cómo se creó la vida o cómo se crea. Primero vamos a encontrar la generación espontánea, vamos a encontrar el creacionismo, la panspermia y la evolución o la adaptación de las especies. Vamos a ir definiendo cada una de ellas. La primera que vamos a definir es la generación espontánea. También se le llama autogénesis o abiogénesis. El autogénesis se refiere al inicio que es por sí mismo, que no depende de nada ni de otros. Y la abiogénesis se refiere al inicio. Génesis quiere decir inicio u origen. Bio es vida y a es sin, es decir, el inicio que se da sin vida o sin la propia vida. Y la autogénesis es el origen que se da a sí mismo. Uno de los primeros defensores era Aristóteles, que pensaba que los seres vivos podían surgir de barro o de materia en descomposición. Ahí tenemos un ejemplo de cómo, según Aristóteles, un tronco que se va pudriendo en el agua, pues con el tiempo se va a convertir en un cocodrilo. Sí, él decía eso. Y a grandes rasgos de eso se trata la generación espontánea. En otro caso, durante la Edad Media, Helmont propuso varias recetas para generar animales. Él decía que mezclar trigo y ropa sucia, después de 21 días obtendríamos ratones. Y pues sí, si dejamos ropa sucia con trigo durante 21 días, definitivamente van a generar ratones, aunque no es que la ropa sucia en realidad se convierta en los ratones. Actualmente estas teorías pudieran parecernos ridículas, pero recordemos que surgen en momentos donde no se conocía totalmente cómo funcionaban algunos procesos de la vida, entre ellos, por ejemplo, la descomposición, etcétera. Entonces, bueno, de esto se trata generación espontánea, de que los animales, organismos como larvas, gusanos, ratones, surgen a partir de algo que ya existe, comida descompuesta, ropa sucia, que simplemente aparecen así nomás de la nada. Y bueno, es a lo que se refiere generación espontánea. Se realizan algunos experimentos en contra, con Francesco Redi, desde en el siglo XVII, quien pone trozos de carne en frascos abiertos y en frascos sellados, y se da cuenta que los frascos sellados pues no generan ni larvas, ni moscas, ni nada por el estilo. Entonces él ya empieza a concebir la idea de que algo tiene que ver con los procesos de descomposición a la intemperie con el que se desarrollan este tipo de organismos. Después L. Spallanzani, en el siglo XVIII va a ser un experimento muy similar, pero con caldo de verduras y carne, y exactamente igual. De hecho, Francesco Redi lo hace con 8 recipientes, algunos tapados, otros no, y se da cuenta que en todos los que están tapados pues no sucede. Pero no va a ser sino hasta el siglo XIX, allá por 1800 y tantos, cuando Louis Pasteur, con exactamente el mismo experimento, va a demostrar y va a ser un poco más creíble que la generación espontánea no existe de tal manera, sino que son procesos donde
Los animales van llegando poco a poco a este tipo de elementos, comidas en descomposición, etcétera, dejan sus larvas y de ahí es de donde empiezan a surgir estos animalitos que nosotros antes no veíamos, pero que después sí, y que pareciera que fuera de la noche y la mañana, aunque pues no es precisamente así en ese sentido. Después tenemos el creacionismo, que contempla todas, todas las concepciones, mitos acerca de que alguna deidad suprema, llámese Dios, Alá, Krishna, Hunafku, Meteo, Huacantanca, como gusten llamarle, este, el gato supremo, en el caso de los que sigan la religión católica, como sea que quieran llamarle, mientras se diga que alguna entidad superior creó al ser humano por los medios que haya sido, eso se refiere a creacionismo. Evidentemente, los más férreos en cuanto a defender esta teoría actualmente pues son la mayoría de las tendencias cristianas protestantes, por ejemplo los testigos de Jehová, que de hecho ellos están totalmente en contra de la teoría de la evolución, argumentando que como la máxima creación de Dios pues puede venir de un animal, haciendo alusión a que los animales están en un orden menor al del ser humano, ¿no? Así que hay niveles y el ser humano está abajito de Dios, ¿no? Qué humildes ellos. Pero bueno. Eh, en cuanto a la Iglesia Católica, con C, católica, no gatólica, de los gatos, este, existe la controversia de si se acepta o no se acepta la teoría de la evolución. En algunos círculos un poco más abiertos de la religión católica, sí se acepta ya la teoría de la evolución de Charles Darwin, aunque hay personas seguidoras que aún todavía defienden el hecho de que Dios creó en un origen a Adán, a su imagen y semejanza, de barro le aplicó el soplo divino, y de una costilla de Adán creó a la mujer. ¿Sí? Después viene la panspermia, que tiene un gran auge durante el siglo XIX. La panspermia no es otra cosa más que el hecho de creer que la vida en el planeta se genera por medio de el espacio, es decir, que la vida proviene del espacio exterior a nuestro planeta, que bacterias, microorganismos llegaron al azar a la Tierra y se encontraron un clima y unas condiciones físicas, biológicas adecuadas para poder desarrollarse y generar todos los múltiples y complejos organismos que hoy conocemos, entre ellos nosotros. Aunque no hay pruebas, lo más que se ha llegado a comprobar es con algunos meteoritos. Sabemos que tienen materia orgánica, materia compuesta de carbono, pero fuera de ello, pues no hemos encontrado así como que vida, o alguna prueba que diga que nosotros particularmente provenimos del espacio. Hay una película referente a esto, se llama Prometeo. Quien ya la haya visto, bueno, sabrá que se plantea ahí la idea de que el ser humano fue traído a la Tierra como un tipo de experimento alienígena que, bueno, no les voy a decir más porque si no les spoileo la película a los que quieran verla. Entonces así la dejamos, ¿no? Nada más. Y de eso se trata la panspermia, que bien puede ser desde cuestiones factibles, como el hecho de que microorganismos provenientes del espacio exterior de alguna u otra forma hayan sobrevivido de el caer a la Tierra, hasta teorías tan complejas y tan, no sé, increíbles, que somos un experimento alienígena que fue depositado aquí en este planeta y nos están observando para ver cómo nos desarrollamos, ¿no? Somos como hámsters de laboratorio. Uno de los grandes defensores de esta teoría fue Svante Arrhenius, quien lo conocemos por ahí con algunos de sus trabajos de química, sus descubrimientos sobre las bases y los ácidos, por ejemplo. Pero bueno, insisto, no hay pruebas, ni mucho menos, acerca de esta teoría. Y las últimas y las más complejas y las que actualmente aceptamos como más veraces son las de la evolución. No solamente existe la de Darwin, existen otras. Por ejemplo, Carlos Linneo, en el siglo XVIII, crea el árbol genealógico, pero a nivel de las especies. Es decir, Linneo, en 1753, propone un tipo de organización
que puede ir desde lo más general, acá, que son los reinos, en este caso, por ejemplo, el reino de las plantas. Después pasa a lo que son un estrato menor, en este caso ya solamente plantas vasculares. De esas se reduce a plantas con flores, solamente de ahí a rosas y relacionadas. El orden sería el reino, la clase, el orden, familia, género y la especie en particular, ¿sí? En este caso el orden es el de los rosales, la familia es la Rosaceae, el género son las rosas, y en este caso tenemos aquí este elemento que es la rosa gálica, perdón. Ocupo mis lentes. Que de igual manera puede ir a la inversa, desde el individuo, de la especie en particular, hasta el reino, que en este caso sería el reino de los animales, ¿no? Empezando aquí con este avechucho. Bien, pues esto es lo que propone Carlos Linneo, y él va organizando, se da cuenta de que hay especies emparentadas entre ellas, que pertenecen a un mismo género, y géneros que de una u otra manera van a estar emparentados en una familia, así hasta que engloba todo en las cuestiones de los reinos. Algo muy similar a lo que de pronto va a hacer Carlos Darwin más adelante en las Islas Galápagos, con las avecitas estas, los pinzones. Después tenemos la teoría de la adaptación, que contempla que la función crea el órgano. La propone Jean-Baptiste de Manet, conocido también como el Caballero de Lamarck, o Lamarck, la teoría lamarckiana, que se da entre el siglo XVII, XVIII, XIX, perdón, y bueno, contempla dos leyes, uso y desuso de los órganos, que habla acerca de que cuando un órgano se empieza a usar más, este órgano se desarrolla de manera que se adapta para las nuevas funciones, mientras que los órganos que caen en desuso pues se van perdiendo a lo largo de la generación. Esto nos da la segunda ley de la herencia de los caracteres adquiridos, que propone que las siguientes generaciones van a ir desarrollando de manera nata estas adaptaciones, que puede ser de desarrollo o degradación de los órganos del cuerpo. Un claro ejemplo de ellos puede ser en nosotros mismos el apéndice, que antiguamente era más grande, tenía otras funciones y actualmente solamente sirve para crear flora intestinal, y pues nada más, ¿no? De pronto hay un capítulo en Los Simpson donde hacen alusión a este sentido, cuando Bart está leyendo una revista que dice que en el futuro el ser humano tendrá 5 dedos. Hay que aclarar que en Los Simpson los humanos solamente tienen 4, ¿no? Entonces, bueno, una de nuestras evoluciones es el dedo pulgar, que sin él y sin la posición en la que está, pues no podríamos hacer uso de de nuestras herramientas. De hecho, no podríamos hacer uso de ninguna herramienta. De pronto también está el hecho de que el ser humano, cuando se está gestando, cuando es un fetito dentro del vientre materno, hay una parte en la formación en que parece que tiene escamas, y que no sería muy descabellado pensar que de hecho el ser humano tiene branquias, perdón, ya que si nos apegamos a la teoría de la evolución desde la explosión cambriana, alguna vez fuimos peces. Entonces, ahí está otra prueba de esta ley de uso y desuso y de la herencia de los caracteres. Aquí tenemos el lamarckismo. Y bueno, uno de los ejemplos que propone él es el de las jirafas, de cómo fueron desarrollando su cuello así muy largo, para poder alcanzar las hojas que están en los árboles en las copas más altas, y que con el tiempo las jirafas cada vez fueron heredando a sus futuras generaciones, a sus siguientes generaciones, este tipo de caracteres, ya que han de saber que todos los mamíferos tenemos solamente 7 vértebras cervicales, tanto las jirafas como los ratones, como los humanos. Todos los mamíferos tenemos solamente 7 vértebras cervicales, independientemente de su tamaño.
Después viene, ahora sí, El origen de las especies de Charles Darwin, creada en el siglo XIX. Y aquí ya hablamos, ahora sí, no solo de cambios o adaptaciones, sino de una evolución de las especies. Y él dice que es consecuencia de cambios lentos y graduales, paulatinos, que son ayudados por la selección natural. Es decir, solamente los organismos que se adaptan mejor a su entorno, a las condiciones, pues son los que van a sobrevivir, van a ser los más aptos, y, pero también tendrán que irse adaptando a sus nuevos entornos sociales. Se podría decir que la evolución del ser humano actualmente es una evolución mucho más epistemológica, mucho más racional, a diferencia de una evolución fisiológica. Claro ejemplo de ello pues es que los comentarios que dicen que los niños de ahora ya nacen con el celular o la tablet en la mano y que desde que nacen saben usarla. Se podría básicamente hablar de una heredación de caracteres, donde vemos la tecnología como algo más natural, por lo tanto no nos cuesta trabajo relacionarnos con ella, bueno, hablando de los niños pequeños. Eh, y aparte de eso, de la evolución epistemológica racional del ser humano. Charles Darwin en 1871 publica El origen del hombre, donde él plantea que los hombres y los simios tenemos un ancestro en común. Esto no quiere decir que el ser humano provenga de la misma familia, por ejemplo, que un chango evolucionó en el ser humano. No. Quiere decir que había una especie primitiva que se va a fraccionar en ramas, entre ellas los primates, los chimpancés y los homínidos. Nosotros somos de la familia de los homínidos, no de los chimpancés ni de los primates. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el ancestro común de hace 5 o 6 millones de años, que después va a dividirse en varias ramas. Después vamos a tener a uno de los primeros ancestros, que es el Australopithecus, que existió aproximadamente hace 4 millones de años. Y bueno, aquí tenemos la sucesión Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens, que de hecho el neandertal y el Homo sapiens son igual dos familias diferentes de los homínidos. El neandertal y el Homo sapiens tienen características diferentes, coexistieron y se sabe que nosotros, el Homo sapiens sapiens, somos un resultado de la hibridación entre ambos, entre el Homo sapiens anterior a nosotros y al hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal actualmente, bueno, desde hace muchos años está extinto, pero sabemos que somos un producto híbrido de estas dos especies de homínidos. Por lo tanto, bueno, no nos queda como mucha duda acerca de la evolución. Lo interesante aquí, por ejemplo, también, una vez que llegamos a la cuestión del Homo erectus, va a haber pocos cambios sustanciales en cuanto al cuerpo, y los cambios principales van a ser en cuanto a la masa cerebral. Vamos a pasar de masas cerebrales de 400 centímetros cuadrados cúbicos a 1600 centímetros cúbicos actualmente. El hombre de Neandertal tenía 1400 centímetros cúbicos, es decir, solamente tenía 200 centímetros cúbicos menor a lo que nosotros tenemos actualmente. Que muy probablemente el Homo sapiens anterior a nosotros también haya tenido esa capacidad cerebral entre el Neandertal y el Homo sapiens, 1400 centímetros cúbicos, lo que quiere decir que los dos eran igual de inteligentes, con la misma capacidad de raciocinio, y bueno, y son solamente un poquito menos desarrollados que nosotros actualmente. Y bueno, Carl Sagan plantea esto también. Carl Sagan es el cuate del video que vimos el otro día de la cuarta dimensión. Él tiene un libro que se llama Los dragones del Edén, donde él habla acerca de la evolución del ser humano, pero desde el punto de vista epistemológico, cómo el ser humano ha ido evolucionando para cada vez ser más inteligente, hasta llegar al punto en el que estamos ahorita, que yo dudaría si somos inteligentes o no realmente, pero lo que sí sabemos es que nuestro neocórtex cerebral, la capa exterior del cerebro, es mucho más desarrollada que en otros tiempos, es mucho más compleja, más grande también, y eso tiene mucho que ver,
Entre otras cosas, pues también habla de cómo estas capacidades de razonamiento han ido relegando otras cuestiones más básicas o más instintivas del ser humano, como por ejemplo las cuestiones del olor, ¿no? Que es uno de los sentidos que básicamente hemos casi suprimido. Ya no nos guiamos tanto por el olor, la mayoría de nuestra información proviene principalmente de los ojos y de la piel de las manos. Así que, bueno, ya tienen la información acerca de estas teorías. ¿Sí? Recordemos que son 4 las más conocidas: generación espontánea, creacionismo, panspermia y evolución. Nada más. Espero que haya quedado claro. Ya saben, cualquier duda en clase la resolvemos. Y bueno, espero que pasen un excelente día y nos vemos en clase.